Bueno, buen día a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa oral en modalidad virtual de las tesinas, en donde hoy Luciana Labat nos va a estar hablando sobre la metodología de trabajo y análisis de sulfitos en carnes picadas en la ciudad de Tandil. Luciana, vos contaste con Ivana Betelú como tutora, con Mauricio Díaz como director y hoy Elida de Lichiribetti nos va a oficiar de evaluadora. Tenés 30 minutos para hacer la exposición, seguramente posterior a eso habrá unos 10 minutos de preguntas, consultas, inquietudes o sugerencias y a partir de ahí, 40 minutos, 45 si querés, seremos colegas. Así que por favor disfrútalo, contanos tu experiencia y te deseo éxito. Muchas gracias, Miguel. Bueno, ¿se ve bien? Sí, perfecto, Luciana. Yo perfecto. Bueno, entonces comienzo. Bueno, la siguiente presentación, como dijo Miguel, es para la obtención de mi título como médica veterinaria. Cursé en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, con la orientación en tecnología de los alimentos. Mi nombre es Luciana Labat. Mi tutora durante la residencia fue la médica veterinaria Ivana Betelú, fue en la Dirección de Bromatología y Zoonosis de la ciudad de Tandil. Y mi director durante el proceso de desarrollo de esta tesis fue el médico veterinario Mauricio Díaz. Entonces vamos a hablar de la metodología de trabajo y análisis de sulfitos en carne picada en la ciudad de Tandil. A modo de introducción, voy a desarrollar una serie de conceptos para poder entender mejor el tema. Según la Organización Mundial de la salud es el estado de completo bienestar del ser humano que debe ser físico, mental y social en armonía con el medio que lo rodea. No solo es la ausencia de enfermedad. La salud es un derecho humano fundamental. Cuando hablamos de alimentación, entendemos que es un proceso deliberado y consciente que se ve afectado por múltiples factores, entre ellos la educación, la cultura, la economía, ¿sí? Entonces, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que conocemos como FAO, determina que la seguridad alimentaria es el acceso de todas las personas en todo momento a alimentos nutricionalmente adecuados e inocuos, ¿sí? Ahora, entonces, la inocuidad que tenemos que desarrollar es la ausencia o niveles seguros y aceptables de cualquier tipo de peligro en los alimentos que puedan dañar la salud del consumidor. Este último concepto es en base a la Organización Mundial de la Salud y la FAO. Entonces, hablando específicamente de este trabajo, debemos explicar que la carne es un alimento de fuente animal que va a ser perecedero, proteico y fuente de nutrientes. Según el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina, en el año 2019, que es cuando se realizó esta investigación, en Argentina se consumieron 51 kilogramos de carne bovina por habitante por año. Y según trabajos realizados, se supo que los consumidores cada vez más prefieren aquellos alimentos que generan facilidad y rapidez en la preparación. Con respecto específicamente a la carne picada, el Código Alimentario Argentino determina que la misma debe ser triturada frente al cliente y sin ningún tipo de aditivo. Como vamos a ver más adelante, el hecho de que deba ser triturada frente al cliente puede contener excepciones que van a ser autorizadas por una autoridad competente. Con respecto a los sulfitos, entonces, en la carne picada están prohibidos. Y no solo por esto, sino porque además afectan su calidad nutritiva. Los sulfitos además afectan la salud en personas sensibles, es decir, no toda la población es sensible a los sulfitos, sino que como vamos a ver, esta sensibilidad justamente se presenta en ciertas personas. Ay, se me...
¿Están? Se me tildó, perdón. A ver. Perdón, ahí voy. En cuanto a antecedentes del tema, tenemos que hablar del Código Alimentario Argentino, que es el marco legal según el cual nos regimos en Argentina. Como ya dijimos, la carne triturada o picada debe ser aquella que es apta, ¿sí?, para consumo y que tiene que ser dividida en procedimientos mecánicos sin ningún tipo de aditivo. En caso de que la naturaleza del establecimiento o el volumen de la carne a comercializar, ¿sí?, sean de mayor cantidad, ¿sí?, esta excepción se puede dar siempre y cuando sea autorizado por una autoridad competente. Los aditivos entonces son sustancias o mezclas de sustancias que se agregan en los alimentos para modificar ciertas características, con la finalidad de mejorar, preservar o estabilizar los mismos. Estos deben ser inocuos y se debe justificar su utilización. En el capítulo 8 se determinan las condiciones por las cuales se pueden o no utilizar los mismos. En el artículo 1393 se dispone que los aditivos no deben agregarse si se provoca una reducción en su valor nutritivo o si se está engañando al consumidor. Entonces, ¿por qué es importante el consumo de carne en la dieta humana? Esto que vamos a ver a continuación es la rueda de alimentos. En la misma, ¿sí?, se disponen a los alimentos en base a semejanzas nutritivas, ¿sí? La carne se encuentra en el grupo 3, que es parte de los grupos formadores o plásticos. La carne, entonces, es fuente de proteínas de alto valor biológico y de aminoácidos esenciales que el ser humano solamente los va a adquirir a través de la dieta, es decir, el ser humano no puede sintetizar estos aminoácidos. También son fuentes de lípidos, de hierro, zinc y distintas vitaminas que son muy importantes. La composición de la carne es un 75% de agua, un 20% de proteínas y un 10% de grasas, aproximadamente. Además, contienen hidratos de carbono, distintos tipos de minerales y aminoácidos. Si hablamos con respecto a la comercialización, la misma, ¿sí?, va a cambiar en cuanto a lo que es importante, dependiendo desde el punto de vista que lo veamos. Con respecto a los carniceros, en el 2018 se realizó un trabajo en la ciudad de Tandil, donde se determinó que según ellos los consumidores prefieren o valoran, ¿sí?, la calidad higiénica o el aspecto de la carne. En menor relación también les interesa la relación de confianza que hay entre el consumidor y el carnicero, y algo por debajo las características organolépticas de la misma. A su vez, en su mayoría relacionaron la frescura de la carne con el color. Ahora, si hablamos con respecto a los consumidores, ellos valoran obviamente la calidad higiénica, ¿sí?, la nutritiva, la organoléptica y la utilidad que le van a dar además a ese corte, ¿sí? También, en última instancia, está tomando mayor importancia el bienestar animal. Con respecto a las condiciones organolépticas, ¿sí?, vamos a hacer hincapié en cuanto al color. El mismo es producto de la mioglobina y se ve afectado por diversos factores, entre ellos el manejo de la carne post-faena. Ahora vamos a explicar un poco qué es lo que sucede, cuáles son los pasos a seguir hasta que la carne picada llega a las carnicerías, ¿sí? En la ciudad de Tandil, a todos los transportistas de animales se les pide la libreta sanitaria y el curso de manipulación de alimentos, ¿sí?
Todos los transportistas que llegan a la ciudad de Tandil tienen que pasar por el puesto sanitario. En el mismo se va a encontrar una autoridad competente, la cual va a analizar distintos factores, desde la higiene, la temperatura de transporte y distintas condiciones que se pueden evaluar en el transporte de estos alimentos. En caso de que la autoridad competente lo piense, ¿sí? Se le va a dar un sello de aprobación. Ese sello es de la fecha en la cual el transportista ingresa a la ciudad. Y este mismo sello es el que se pide a la hora de fiscalizar las carnicerías. Es decir, el carnicero a la hora de bajar carne a su comercio tiene que evaluar que el sello de las mismas sea de ese mismo día que pasó por el puesto sanitario. ¿Sí? Es muy importante eso. Durante la fiscalización también se evalúan distintas cosas, como las buenas prácticas de higiene, las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de comercialización, ¿sí? La sanitización ambiental, la higiene del personal, la indumentaria de quienes trabajan ahí y también control de plagas. También se evalúa la temperatura de almacenamiento, que tiene que estar en 5 grados centígrados o menos. Con respecto a la carne picada, algo que es importante destacar es que la superficie de la carne es aquella que se ve más expuesta al desarrollo microbiano. Por lo tanto, durante el proceso mecánico de triturado, ¿sí?, esta superficie se aumenta en cantidad y no solo que se aumenta, sino que también es llevada hacia el centro de la masa. Por lo tanto, es muy importante, ¿sí?, el cuidado de la higiene y el almacenamiento de la misma. El programa Carnicerías Saludables fue un programa que se desarrolló, ¿sí?, para evaluar la aptitud de la carne picada que se comercializa en las carnicerías y se desarrollaron una serie de intervenciones para mejorarla. Entre ellas se habló de la sanitización de las picadoras, ¿sí?, porque de algo que se hablaba era del efecto picadora a la hora de evaluar la calidad de la carne, ¿sí? Como yo bien expliqué, en el Código Alimentario Argentino se dispone que la carne picada tiene que ser triturada frente al cliente. En caso de que no sea así y la autoridad competente lo autorice, ¿sí?, para la carne picada no se deben utilizar cortes de descarte. Entre que se pica y se comercializa debe pasar muy poco tiempo. Y si esa carne no se vendió en la jornada de trabajo, la misma tiene que ser desechada, es decir, no se puede guardar para el otro día. Con respecto a la sanitización de las picadoras, ¿sí?, se dispone que las mismas deberían ser sanitizadas después de cada turno de trabajo. Este mismo trabajo también se realizó en el año 2013 en la ciudad de Tandil y en el mismo se destacó la importancia de las medidas de prevención y las buenas prácticas de manufactura y de higiene también, obviamente. Ahora, con respecto a los aditivos, como ya hablamos, ¿sí?, en el Código Alimentario Argentino se disponen ciertas condiciones sobre las cuales se pueden utilizar. Además, debe cumplir con cuatro condiciones, ¿sí? Las mismas son de necesidad, de inocuidad, de identidad y de veracidad. Es decir, su utilización, como dijimos, tiene que estar justificada. La dosis que se utiliza no debe generar consecuencias para la salud del consumidor. La sustancia química que se va a utilizar tiene que ser conocida y autorizada. Es decir, vamos a ver que hay muchas variedades químicas de los aditivos, ¿sí? La que se utilice tiene que ser conocida y autorizada. Y además no se debe engañar al consumidor en su utilización. Como vamos a ver, hay distintos tipos de aditivos. Nosotros nos vamos a enfocar en los conservantes y en los antioxidantes. Como sabemos, la sensibilidad alimentaria es la respuesta anormal exagerada de nuestro sistema inmune, ¿sí?, frente a cierto alimento. La misma puede ser intolerancia alimentaria o alergia alimentaria.
En el caso de los sulfitos se produce una alergia alimentaria. La misma puede ser inmediata o retardada. Es decir, en la inmediata los síntomas se producen minutos después de que se consumió el alimento. Y la retardada, los síntomas se van a producir 24 horas después del consumo. En el caso de la alergia alimentaria generada por sulfitos, ¿sí?, lo que se produce es una hipersensibilidad inmediata, ¿sí?, generada por inmunoglobulinas E. Es decir, cuando decimos que los sulfitos afectan a personas sensibles, es porque se genera en aquellas personas que tienen una sobreexpresión de inmunoglobulina C, y eso no se produce en toda la población, solamente en personas sensibles. Esto que vemos acá son los 8 grandes, ¿sí? Son los conocidos junto con los sulfitos, ¿sí? Hace poco se los agregó dentro de esta lista. Junto con los sulfitos se reconocen como los causantes del 90% de las alergias alimentarias conocidas. Los síntomas que se presentan frente a la alergia alimentaria producida por los sulfitos pueden ser digestivos, dermatológicos o respiratorios. Y estos síntomas van a ir desde una picazón hasta un choque anafiláctico, ¿sí?, que necesita atención médica inmediata. Entonces, los sulfitos son aditivos, y son aditivos que son conservantes y antioxidantes. Es decir, controlan el crecimiento de microorganismos, ¿sí?, aumentando su vida útil, y además lo que hacen es evitar que el oxígeno actúe sobre los aceites y las grasas, ¿sí? Entonces, de esta manera mantienen un sabor, un color y un olor original del alimento durante más tiempo. Estas características de los sulfitos son las que los carniceros utilizan erróneamente sobre la carne picada. Estas son las distintas variedades químicas que hay de sulfitos, ¿sí? Hay 9 variedades químicas. En cuanto al Código Alimentario Argentino, ¿sí?, se permiten en distintos tipos de alimentos, ¿sí? Por ejemplo, en los vinos, en las papas que son cortadas y peladas congeladas, ¿sí?, en frutas y verduras secas, en crustáceos para evitar las melanosis y en jugos para generar mayor blanqueamiento. En Argentina, en estos alimentos en los cuales están permitidos, se permiten hasta 400 partes por millón, ¿sí?, que son miligramos por kilogramo del alimento. Y la ingesta diaria aceptada, que es aquella que no genera, ¿sí?, consecuencias sobre la salud del consumidor, es de 0,7 miligramos por kilogramo de peso vivo del consumidor. Entonces, ¿por qué es importante el control de los sulfitos? Como ya dijimos, hay distintos tipos de consecuencias sobre la salud de las personas sensibles, ¿sí?, gastrointestinales, inmunológicas, dermatológicas, ¿sí? Pero además queremos destacar que sobre la carne lo que hace es promover la degradación de tiamina y ácido fólico. Es decir, promueve la degradación de estas vitaminas, que son la B1 y la B9, sobre la carne. Es importante destacar que estas vitaminas, ¿sí?, el ser humano las adquiere únicamente por el consumo de esta carne. Entonces, si se utilizan sulfitos sobre la carne picada, ¿sí?, se pueden utilizar para enmascarar la oxidación de la carne picada y restaurar el color rojo brillante. Esto es un fraude y un riesgo toxicológico evidente. Queremos destacar que el proceso oxidativo de la carne es normal, ¿sí? Lo que estamos hablando es que puede suceder, por ejemplo, que carniceros utilicen carne vieja y no la estén declarando como tal, ¿se entiende? Que la estén utilizando. Entonces, en este caso, ¿sí?, se puede estar cayendo en un fraude. Hay autores que también lo determinan como mutagénico y citotóxico. Pero queremos destacar que las alergias alimentarias se presentan con mayor severidad en los
recién nacidos y menores de edad. Entonces, como no existe una cura para las alergias alimentarias, nuestra única herramienta es la prevención. ¿Y de qué manera la podemos realizar? A través del rotulado, es decir, avisándole a los consumidores qué alimentos tienen estos aditivos. En el 2017, la ANMAT, junto con el Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí?, determinaron las directrices para el rotulado de alérgenos y sustancias capaces de producir reacciones adversas en individuos susceptibles, ¿sí? En estas directrices se determina que los 8 alérgenos, junto con los sulfitos, tienen que ser declarados en el rótulo. Declarados con letra negrita y mayúscula para que sobresalgan sobre los otros alimentos. En el caso de los sulfitos, los aditivos, ¿sí?, en este caso los sulfitos, tienen que ser declarados siempre y cuando, ¿sí?, su concentración sea mayor o igual de 10 partes por millón. Entonces, en cuanto a los antecedentes para detectar estos sulfitos, la bibliografía cita varios métodos. Nosotros nos vamos a destacar en lo que sería la recomendación por la Red Nacional de Protección de Alimentos, que es RENAPRA. RENAPRA, sí, recomienda el test de detección rápida de sulfitos en carne picada. El mismo se denomina 961.09. Este test es cualitativo, es decir, nosotros vamos a evaluar presencia o ausencia de sulfitos. Para determinar una cantidad se debería realizar el método con confirmación de Monier-Williams 962.16. Estos son los elementos que serían necesarios para realizar la prueba. Los primeros 3 son para producir la solución y los otros son para la salida a campo. Se tienen que generar una solución de 200 partes por millón de verde de malaquita con agua destilada. Te lo va a colocar en un gotero, de preferencia de un color oscuro, ¿sí?, para mantener sus condiciones originales, y se toman 3,5 gramos de carne picada, que son aproximadamente 1 o 2 cucharadas. Se va a mezclar la solución con la carne picada un tiempo suficiente, que es aproximadamente entre 1 y 2 minutos, y se va a esperar el resultado. El fundamento es que, ante la presencia de sulfitos en la muestra, el verde de malaquita se decolora. Vamos a ver que en el momento de poner la solución sobre la carne picada, se va a presentar esta coloración. En caso de que haya sulfitos, entonces, esta coloración se va a perder, se va a tornar transparente. Estos son los dos casos, ¿sí? Si no hay sulfitos, ¿sí?, en la muestra, va a quedar con la coloración. Y si hay presencia de sulfitos, se decolora. Para analizar, entonces, volvemos a destacar, para analizar correctamente, destacamos que debería tomarse muestras por triplicado para realizar la confirmación cuantitativa. Nosotros no realizamos la prueba cuantitativa, sino que solo realizamos la cualitativa, determinamos presencia o ausencia. Vamos a hablar entonces de materiales y métodos. Según Hernández Sampieri, ¿sí?, este es un estudio descriptivo en el cual se realizó un censo de carnicerías en la ciudad de Tandil. Queremos destacar esta parte, ¿sí?, del análisis, porque nosotros teníamos una lista de carnicerías que obviamente se va modificando. Había comercios que habían cambiado de rubro, comercios que dejaron de vender carne, comercios que cerraron y nuevos comercios que abrieron. Entonces se realizó un censo de carnicerías de la ciudad de Tandil. En cada una de las carnicerías, ¿sí?, se evaluó la metodología para el picado de la carne, ¿sí?, y se obtuvieron 3 principales resultados. Si picaban la carne en el momento frente al cliente, si no vendían carne picada
o si poseían la carne picada previa a la venta. Nosotros el análisis del sulfito lo realizamos en este último grupo. ¿Por qué no en los que picaban la carne en el momento? Porque el corte es seleccionado por el consumidor. Y digamos que el carnicero, en primer lugar, no utilizaría sulfito sobre todos los cortes de carne, y en segundo lugar, los cortes de carne no sufren el mismo proceso de oxidación que la carne picada, no es con la misma rapidez. Entonces, en este grupo que poseían la carne picada previa a la venta, que ya la tenían en bandejas, en estos analizamos sulfitos y determinamos dos tipos de resultados, positivo y negativo. Como ya dije, este análisis se llevó a cabo en la Dirección de Bromatología y Zoonosis de la ciudad de Tandil y el periodo comprendido fue del 26 de septiembre al 30 de octubre del año 2019. Estas son las 142 carnicerías en la ciudad de Tandil. Cada punto rojo es una carnicería. Entonces nosotros nos organizamos, dividimos a las carnicerías por zonas, ¿sí? En base a la ubicación y a los barrios que los contenían. Estos son un poco las zonas. Entonces, esta es la solución que generamos en el laboratorio de la Dirección de Bromatología, ¿sí? Como vemos, se utilizó un gotero por una cuestión práctica. Cada mañana antes de salir a campo, se realizaba un control de la solución para evaluar que esté funcionando bien, ¿sí? Para lo mismo se utilizaron mezclas que por rótulo, ¿sí? La de la izquierda, la anaranjada, por rótulo poseía sulfitos. Recordemos que están permitidos, ¿sí? Hay que ver para qué se usa. Pero estaban permitidos por rótulo. Entonces, esta mezcla contenía sulfitos, por lo tanto, ante la solución se decoloró. El caso de la derecha no contenía sulfitos, ante la solución mantuvo el color verde azulado. Esto lo realizábamos cada mañana. Y este era nuestro kit de salida. Destacamos la importancia de la educación para la salud que tuvimos durante todo este trayecto, ¿sí? Porque cada vez que se habló con los carniceros, sí, se les transmitió la importancia del cuidado, la higiene y la seguridad de todos los productos que se comercializan. Procedimiento de análisis propiamente dicho, entonces, el análisis se realizó en la carne picada que se picaba previo a la venta, ¿sí? Se utilizó el método oficial recomendado por RENAPRA, que es el test de detección rápida de sulfitos, y no se realizó el método de confirmación por Monnier-Williams. En cuanto al análisis estadístico, vamos a tener tres principales resultados, como ya dijimos, picaba carne en el momento, frente al cliente, por un corte seleccionado por el mismo, no vendían carne picada o poseían la carne picada previa a la venta. Entonces, en este último grupo determinamos positivos a sulfitos aquellos que tenían ausencia de coloración en la carne picada y negativos a sulfitos aquellos que tenían una coloración verde azulada. Vamos a hablar entonces en cuanto a los resultados que obtuvimos. En primer lugar, si tenemos en cuenta la totalidad de las carnicerías de la ciudad de Tandil, ¿sí? Son 142, como dijimos. De estas, 4 no vendían carne picada. Entonces, tenemos un 97% de carnicerías que sí vendían carne picada. Por lo tanto, nuestra población ahora va a ser de 138 carnicerías. En estas, ¿sí? 27 pican en el momento y 111 elaboraban la carne picada previamente a la venta, es decir, la tenían en bandejas. Esto es un 80% de la población. En cuanto a un análisis general, ¿sí? De resultados, entonces de 142 carnicerías, 4 no vendían carne picada, 27 picaban en el momento,
76 dieron negativos al análisis de sulfito y 35 dieron positivos. Estos son los resultados en porcentajes, tomando el total de las carnicerías, ¿sí? Esto es un análisis general. Ahora, si disminuimos nuestra población a aquellas carnicerías que tenían la carne picada previo a la venta y la disponían en bandejas, tenemos 111 carnicerías. De las mismas, 35 dieron positivas y 76 dieron negativas. Estos son los resultados en porcentaje. Entonces, concluyendo, ¿sí?, vamos a tener, entonces, que aún queda casi un cuarto de carnicerías que continúan utilizando sulfitos en la ciudad de Tandil. Destacamos la importancia de educar al consumidor en cuanto a lo que venimos hablando de que el proceso de oxidación sobre la carne picada es normal. Destaquemos que los consumidores muchas veces buscan una coloración rosada o rojiza en la carne picada, ¿sí?, desconociendo que este mismo puede ser producto de la utilización de aditivos, que no solo pueden generar consecuencias en su salud, sino que disminuyen el valor nutritivo de la carne. Y destacamos que carniceros y consumidores deben conocer las consecuencias que poseen estos aditivos, ¿sí? Muchos de los carniceros que utilizaban los sulfitos desconocían las consecuencias que podía tener la utilización del mismo. Se debería continuar con fiscalizaciones por parte de la Dirección de Bromatología y Zoonosis de la ciudad de Tandil en base a los controles de sulfitos, ¿sí?, para generar una nueva instancia, ya que esta instancia, ¿sí?, fue solamente educativa. No se sancionó ni se multó, solamente se le educó a los carniceros sobre la utilización de los mismos y qué consecuencias podría tener. Y como estamos diciendo desde que comenzó esta presentación, destacamos la importancia de la educación para la salud. Muchísimas gracias a todos.